¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a realizar un nuevo video. Encantado de verte otra vez. Mi nombre es el profesor Jonathan Mostacero. ¿Ya? Y vamos a realizar un nuevo video de tercero de secundaria. Tú ya sabes, vamos a hablar de el Mester de Clerecía, güey. El Mester de... Perdón, Mester de Clerecía, el Mester de Juglaría que estoy hablando. Mester de Juglaría, ¿ya? Recalco, Mester de Juglaría, tercero de secundaria, literatura. ¿Ya? Muy bien. Me había confundido con Mester de Clerecía porque, bueno, tiene que ver, ¿ya? Tiene que ver en esta situación de la literatura medieval que habíamos estado desarrollando la clase pasada, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos sobre la literatura medieval, sobre las glosas, sobre las jarchas, sobre la época de la Reconquista española, la guerra, el conflicto que hubo por más de 7 siglos entre españoles y moros, ¿ya? Vimos, por ejemplo, las primeras manifestaciones lingüísticas, que eran las glosas, las primeras manifestaciones literarias, que eran las jarchas, y luego de eso vamos a hablar sobre la historia de el Mester de Juglaría, güey. Muy bien. ¿Qué es el Mester de Juglaría? Mira, la cuestión es sencilla. Que el Mester de Juglaría, ¿ya? El Mester de Juglaría, vamos a traducirlo descomponiendo las palabritas. Mester, juglar. ¿Qué es el Mester? Mester quiere decir oficio, ¿ya? Oficio o trabajo, ¿ya? Y juglar, juglaría quiere decir, viene del latín iocus. Estas palabras son latinas, ¿no? Mester maestro o magister maestro, iocus quiere decir juego. Entonces estamos hablando de algo así como el oficiante del juego o algo por el estilo. Profe, el Mester de Juglaría entonces quiere decir oficiante del juego. Más o menos así, güey. Más o menos así para que me entiendas. ¿Ya? Luego lo voy a explicar de una forma más concreta. Surge en el siglo XII. Surge en el siglo XII. Si tú te acuerdas, las glosas son del siglo X, las jarchas del siglo XI. Aquí estamos hablando del siglo XII, ¿ya? Se compone en el siglo XII una cosa interesante, mi amigo, my friend. Esto de acá. ¿Ya? ¿Ves acá? Este barboncito, ¿ah? Que no es el profesor, ¿ah? Es Rodrigo Díaz de Vivar, profe, su amigo. No somos de la misma secta ni nada, ¿ya? Es Rodrigo Díaz de Vivar, alias o conocido en el mundo de la literatura como el Cid Campeador, el mío Cid. Seguro has escuchado hablar del mío Cid, famoso cantar de gesta de origen español, que va a ser considerado la obra más importante del Mester de Juglaría, de este oficio del juego, que te voy a explicar por qué se llama así, ¿ya? Que funda la literatura española como tal. Profe, pero no me había dicho que las jarchas son las primeras manifestaciones literarias. Pues sí, amigo, amiga, las jarchas son las primeras manifestaciones literarias, pero de ahí a que sean muy importantes está lejos. Las jarchas eran estribillos. La obra más importante, la primera gran obra de la literatura española es el mío Cid. Hoy no vamos a hablar del mío Cid, pero vamos a hablar después. Hoy vamos a hablar sobre, en general, el Mester de Juglaría. Como te dije, Mester quiere decir oficio. Juglaría viene de la palabra iocus, el vocablo iocus, que quiere decir juego. O sea, es un maestro del juego. No me convence, profe. Ya. Maestro del entretenimiento, mejor dicho. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es alguien que tenía como oficio entretener a la gente, contándole historias, saltando, bailando, haciendo su sketch, un montón de cosas así, ¿ya? Como tú en TikTok, ¿ya? Para llamar la atención, ¿ya? ¿Ya? Pero bueno, ellos además de llamar la atención cobraban, pues, ¿no? ¿Ya? Una cosa es llamar la atención y hacer el ridículo sin que te paguen, y otra cosa es hacer el ridículo, pero cuando te pagan. ¿Sí? Es más bonito vivir la vida así, ¿ya? Haces el ridículo, pero te están pagando, ¿ya? En este caso, no era ridículo exactamente, sino que ellas eran así, tenían una vida errante, era gente humilde, que iba de un lado a otro, no tenía casa fija, eran como los nómades que te cuento el profesor de Historia Universal, la profesora, van de un lugar a otro, no tienen residencia fija, y por ejemplo van a placitas, van a mercados, se ponen a bailar, tocan instrumentos musicales, y lo que es más importante aquí es que cuentan historias. Estos cantares de gesta, ¿ya? Al ritmo de panderos, al ritmo
violas, ¿no? Con unos violines más grandes, en diversos instrumentos musicales, que ahorita vamos a ver un poquito cuáles eran, ¿ya? A este estilo, mira. Estilo de acá. ¿Ya? Estos güeritos son, ¿ya? Estos güeritos son de acá, del Messer de Juglería, ¿ya? Tenían vestimentas graciosas, ¿no? Vistosas, ¿no? Era algo así, ¿no? Gente así que buscaba entretener y si tú podías, pues, ¿no? Les dabas alimento, les dabas platita, ¿no? Te pasaban el gorrito, ¿no, amigo? Ya tu colaboración te ha reído, ¿ya? Tú sabes que la risa es buena para el alma, entonces a nosotros nos vas a tener que dar plata, ¿no? Para seguir haciéndote reírse porque ya nos cansamos. Entonces pasabas el gorrito y tú dabas tu colaboración, ¿ya? Una cosa así, ¿no? Como cómico ambulante, profe, algo así como cómico ambulante, ¿ya? ¿Ya? No sé si por tu casa pasan, pero por mi casa, en tiempos de pandemia, ¿ya? Hay gente que pasa con su cirquito ambulante, hace sus cositas, ¿no? De una forma muy noble, ¿no? Es bastante... mira, esa gente, la pandemia les ha quitado el trabajo, ¿no? Entonces tienen que ir de lugar en lugar haciendo ¿ya? Sus actitos así, ¿no? De forma muy, muy pintoresca para entretener a la gente, ¿ya? Que puede que te hagan bulla, pero así se ganan la vida, así se ganan el pan. En ese sentido, un Messer de Juglaría era así, era errante, ¿no? ¿Y sobre qué cantaba, profe? Contaba historias que tenían que ver con la exaltación de un caballero, que peleaba para defender un reino, para conquistar un reino, que se peleaba contra los árabes. En España la cuestión giraba por ese entorno, ¿no? Pelea de reconquista, el árabe es el malo, el caballero es el bueno, y el caballero siempre es católico, siempre quiere mucho a su familia, siempre es un hombre valeroso, muy honrado, valiente, cuestiones así. Ejemplo de la masculinidad, algo por el estilo, ¿no? También vendría a ser un poquito, ¿no? Como en aquella época, ¿no? El machismo era imperante, ¿no? Pero bueno, eso son otras cosillas, ¿ya? Hay un poco de eso, que sí, lo hay. No te voy a mentir. Muy bien. Entonces, eso era un juglar, ¿ya? El Messer de Juglaría tiene que ver con esta figura importante personaje que es el juglar. El juglar es el que canta el Messer de Juglaría. ¿Y qué cosa es un juglar? Es un poeta errante que a cambio de dinero, a cambio de alimento, cuenta historias acerca de héroes, acerca de grandes gestas, acerca de caballeros, ¿no? Y peleas, grandes batallas, que por lo general tiene un aspecto muy nacionalista, ¿no? Uno dice, oh, qué bien que haya ganado España, una cosa así, ¿no? Muy bien. Como te digo, recitaban en plazas públicas, mercados, patios palaciegos, ¿ya? Para la people. Y estaban acompañados de instrumentos musicales. Acá te voy a enseñar acá los instrumentos musicales. Espérate, oh, se cayó. Ya, o ponte bonito, pues. Ya, muy bien. ¿Ya? Los instrumentos musicales de la Edad Media. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay instrumentos de cuerda, clases de teoría musical con el profesor Jonathan. ¿Sabes que hay instrumentos de cuerda, instrumentos de viento y instrumentos de percusión, sí o no? Si no sabes, pues ya sabías. Ya, aquí está, mira. Cuerda, viento, percusión. ¿Ya? En percusión, por ejemplo, tienes panderos, tienes tambores, ya tienes panderetas, hay pandera cuadrada, así como la pelota cuadrada de Kiko, también hay pandero cuadrado. No crees que todos los panderos son redonditos, ¿ya? Instrumentos de viento también, tienes flautas, tienes por ejemplo añafil, que es como un instrumento de viento, como una flauta pero bien delgadita. Por ejemplo, en los instrumentos de cuerda, los típicos, tienes acá la viola, el laúd, que es el típico instrumento, el instrumento clásico de todo juglar, es el laúd, que es como una guitarrita. Profe, ¿guitarras utilizaban o no? No, güey, en esta época las guitarras todavía no existían, ¿ya? Existían guitarras, como guitarras, pero más pequeñitas, así como un charango, ¿ya? El laúd es algo así como un charango, pero para los europeos, ¿ya? Muy bien. El rabel, que también es una guitarrita que tiene otro tipo de sonoridad, otro tipo de acústica, y así, ¿ya? El salterío, ¿ya? Muy bien, la zanfoña, la viola, en fin. Estos instrumentos musicales los tocaban los juglares, ¿ya? Para distraer un poco a la gente, ¿no? Entonces te contaban una historia, te hacían bailar, hacían actos de magia también, ¿ya?
Hacían actos de magia, acrobacias, o sea, hacían de todo, güey. Contaban chistes buenos, malos, no se aburrían a la gente. Así como tú haces tu TikTok, ellos hacían un montón de cosas, pero como lo recalco, a ellos les daban plata. ¿Ya? Muy bien. No simplemente así hacían reír a la gente nada más, hacían lo gratis, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y mamá, mira, salí en TikTok. ¿Ah? Tu mamá viene con el matamoscas, sal de ello, muchacho. Feo encima y sale en TikTok. ¿Ah? Muy bien. ¿Ah? Triste la vida. Muy bien. Eran equilibristas también. Entonces hacían un montón, eran hombres orquestas, eran unos performers así excelentísimos, ¿ya? Les hubiera venido bien estas épocas, hubieran ganado mucho dinero, ¿ya? Magos, ¿ya? Hacían de todo, de todo, de todo, de todo, ¿ya? Domadores también, era como un circo andante, pues, ¿no? Sus cositas, y tenían su carpita y armaban sus cosas en la plaza y se ponían a hacer un montón de cositas. A ver, hay tipos de juglares. Pero antes de hablar de los tipos de juglares, me gustaría hablarte también de los que son llamados los trovadores. Los trovadores eran individuos que se parecen mucho a los juglares y vivieron en esta época también. Juglares por un lado, trovadores por otro. Técnicamente son casi iguales, pero hay unas cuantas diferencias que van a aclararte qué cosa es un juglar y qué cosa es un trovador. Porque aunque se parecen, no son lo mismo. Ven para acá, mira. Un juglar tiene como característica ser de origen popular. O sea, es un misio, para que me entiendan, ¿ya? Es un misio, no tiene plata. No tiene de dónde caerse muerto. Así como tu profesor. Más misio todavía, ¿ya? Más misio. Muy bien. Mientras que el trovador no. El trovador tiene un origen noble, o sea, hace tonterías, pero para la high people, ¿no? Para los pitucos, ¿ya? Por ejemplo, te digo, mientras que el juglar se pone a hacer sus chistes en el mercado, el trovador no hace sus chistes en el mercado, ni siquiera hace chistes. Él solamente es un músico. Compone, tiene su laúd, compone, tiene sus composiciones, a lo Gianmarco, ¿ya? Y a eso le gusta al rey y a los nobles. ¿Y dónde compone? Él no compone en el mercado. Él lo hace en la corte del rey. O sea, compone para el rey. O sea, es un pituco, ¿no? ¿No? En las cortes, ¿no? Viven en las cortes. Esporádicamente salían los trovadores, pero no era una cuestión normal. Los juglares sí tenían que vivir así, ¿no? Vivían de un lado a otro, no tenían su casita fija. Otro. Los juglares no siempre componían lo que tocaban, lo que cantaban, lo que contaban, no. Los relatos que decían no siempre eran de ellos. A veces el juglar escuchaba a otros juglares, ¿ya? Y pues repetía, y se iba a otra ciudad y repetía, ¿no? No era como ahora, ¿no? Dice, me estás contando o me estás posteando lo que ya he visto hace un rato, ¿no? Más arriba en mi celular he visto que han posteado otro en Facebook. No, ya tu meme ya es viejo, ya no me da risa. ¿Ah? Aquí no, pues ya tenían la ventaja de que de repente si un juglar no había llegado a ese pueblito, la gente aplaudía la historia porque era nueva para la gente. Dice, lo casa tu historia, ¿no? ¿Ah? Salvo que seas un juglar salado que ibas al mismo pueblo y contaba el mismo chiste, ¿no? Dice, la gente, eso ya no los han contado como 10 veces, bro, ¿ya? Es demasiado usual tu chiste, ¿ya? Anda buscando otro chiste y luego regresa, si no, no te doy plata. ¿Ya? Pobrecito el juglar, ¿no? Se lleva, ¿no? Desgraciado, maldito, y se lleva, ¿no? Entonces, eso era bueno para el juglar. Tenía un montón, supongo que en esa época un juglar ahora tenía un repertorio de historias impresionante, de canciones también, ¿ya? Y también se tenía que aprender canciones en su instrumento musical y iba, ¿no? U otros de repente hacían chistes, bailaban, acrobacias y todo lo demás. Mientras que el trovador no hacía ni chistes, ni acrobacias, ni domador, ni esas tonterías, no. Un trovador solamente componía y contaba, nada más. ¿Eh? Ahí sí, soy trovador, una cosa así, ¿no? Mira, la diferencia es que mientras que el juglar no siempre componía lo que contaba, lo que cantaba, el trovador sí. Todo trovador componía. Tenía que ser compositor para llegar a ser trovador, ¿ya? Probablemente han habido juglares que a través de muchísimo esfuerzo han podido llegar a ser trovadores, ¿ya?
Aunque en esa época es difícil, ¿ya? Porque un trovador como que, tú sabes que en ese tiempo, si es que eras de la nobleza, ¿ya? Estabas bien, pero si eras de la clase baja, difícil subías a la nobleza, ¿no? Por una cuestión de los estratos sociales y cosas así. Entonces era complicado, ¿ya? Pero de repente, ¿no? Por una cuestión de suerte, un juglar llegase a ser un trovador, podía ser, ¿no? Pero un trovador era de origen noble, siempre componía, mientras que el juglar era de origen popular y no siempre componía. A veces un juglar tenía la oportunidad, tenía la suerte de escuchar a un trovador, repetía lo que había dicho el trovador y lo, ¿no? Se iba al cerro, no sé, para que tengas una idea, ¿no? Aquí en el Perú te vas al cerro, al asentamiento humano, los olvidados de Cristo, y se ponía a tocar y a la gente le parecía bonito, ¿no? Pero no era de él, ¿ya? No era de él, era un cover o algo así. Muy bien, entonces esas son las diferencias entre trovador y juglar. Vivieron en la misma época, salvo que la vestimenta era distinta, ¿no? Los trovadores se vestían con más clase. Muy bien. Dentro de los juglares, mi amigo, mi amiga, hay varios tipos. Aquí he puesto algunos interesantes, como por ejemplo el menestril. ¿Qué cosa es un menestril? Profe, tiene nombre lenteja. No, menestril, güey, es en este caso va a ser el músico, ¿ya? Van a ser los músicos, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Eran juglares músicos, juglares músicos, ¿ya? Músicos. Muy bien. Y eran pues los que tenían esos instrumentos musicales, ¿no? El rabel, el pandero, el laúd, las flautas, cositas así, los tambores. Por otro lado tienes a los goliardos. Un goliardo era un clérigo o un estudiante que no le gustaba pues, el estudio, no le gustaba estudiar, ¿ya? Se ponía a jugar Free Fire mientras el profesor estaba haciendo su clase por Zoom, ¿ya? No voy a decir quién es, pero ya sabes, estoy hablando a ti, ¿ya? No lo vuelves a hacer, ¿ya? Si no te acuso, ¿ya? Es el número de tu mamá, ¿ya? Estos goliardos eran estudiantes o eran sacerdotes que no les gustaba pues estudiar, no les gustaba la disciplina y se iban, ¿no? No quiero estudiar, pues me voy por ahí, pero no, me voy por ahí, voy a ganar mi dinerito contando chistes, no sé, ¿ya? Haciendo actos de magia, acrobacias, cosas por el estilo, ¿no? Tocando música, ¿no? Y, por ejemplo, estos goliardos dieron origen a agrupaciones en las universidades que se llaman tunas. Y esas tunas eran grupos musicales con gente que se vestía de forma muy pintoresca, ¿no? ¿Ah? Sabes que en la Edad Media pues tenían una manera muy pintoresca de vestirse. Las tunas, que son estas agrupaciones de goliardos, hasta la fecha, se mantienen en las universidades. Por una cuestión de tradición. Toda universidad que se respete tiene su tuna, ¿ya? Y los vas a ver seguro, vas a ver estudiantes con una capa, ¿ya? ¿Ya? Con una capa, con una gola, ¿ya? Con una gola que es como una especie de lo que tenía Miguel de Cervantes en sus retratos, ¿ya? En sus imágenes, ¿ya? Era como un collar así, como un collarín, ¿ya? De la época, ¿ya? Bien vestidos, ¿no? De forma elegante, salvo que parece que tienen pantimedias, ¿no? Y tienen sus zapatitos en punta, ¿no? ¿Ya? Mitad Cervantes, mitad duende, una cosa así. ¿Qué te hace el Cervantes duende? No existe el Cervantes duende, ¿ya? Por ahí está, ¿ya? Una cosa así. La cuestión pues que es muy pintoresco, ¿no? Y muchas universidades, por ejemplo, San Marcos, Villarreal, la Católica, tienen su tuna, ¿no? ¿Ya? Las europeas también, ¿no? No solamente estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de Europa. En Europa nace, pues, por cierto. Los remendadores, que son los imitadores, ¿ya? Imitan a la gente, ya son los chistosos. Tienes a los trasechadores, que eran los prestidigitadores. ¿Se entendió qué es prestidigitador, sí o no? No, no se entendió. Un prestidigitador es un mago. Mago, sinónimo, prestidigitador. Prestidigitador, un mago, ¿ya? Nueva palabrita para que sorprendas a tu mamá. ¿Qué aprendiste, hijo, en el colegio? ¿Qué es un prestidigitador? Ya, eso. Un mago. ¿Ya? Para tener más letras, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Cazurros. Mira, la palabra cazurro, si tú vas al diccionario, cazurro te va a decir sinónimo de cazurro, tarado, bobo, torpe. ¿Ya? Un cazurro en esta época no era un tarado, no era un bobo, no era un torpe, sino era alguien que recitaba de forma disparatada algo que le habían contado. Pues.
¿ya? Un chiste, una canción, las historias importantes de los cantares de gesta, recitadas disparatadamente, ¿no? El cazurro te recitaba el mío así de forma tan tonta, tan torpe, que resultaba chistoso, pero no. ¿Ya? Era la cazurrería, la tontería, la estupidez, ¿no? Chistosa, amigable, ¿ya? Entonces, eso le llamaba la atención, pues llamaba la atención, ¿ya? Muy bien. Siguiente, las juglarezas y las soldaderas. Si tu amigo, si tu amiga creías que esta clase no tenía que ver con el feminismo, pues te equivocaste, porque aquí sí hay feminismo, ¿ya? En esta época, las mujeres no estaban excluidas de los maestros de juglaría, ¿ya? Las mujeres también tenían que ver aquí, ¿ya? Las juglarezas y las soldaderas, ¿ya? Eran chicas que practicaban el méster de juglaría, chicas juglares, ¿ya? Que también eran errantes, que recitaban, que cantaban, ¿no? Por ejemplo, hay muchas gitanas que hacían esto, ¿ya? Y esto era interesante, ¿no? Podría, por ejemplo, tranquilamente en la actualidad ser digno de un estudio, ¿no? De las juglaresas y su relación con, pues, el contexto, ¿no? Porque es una forma de manifestación femenina en una época donde no había manifestación femenina de forma intelectual. Estamos en la Edad Media. Ellas sí se manifestaban, ¿no? Entonces era interesante esa visión. Características para acabar, mis amigos, del máster de juglaría. Tienes, por ejemplo, que es anónimo. Los juglares no dicen su nombre. En esta época no hacía falta decir el nombre. ¿Por qué? Porque, oye, la historia que tú contabas no se sabía de quién era, porque había pasado de boca en boca. Y había pasado de máster juglar a máster de juglaría, ¿sí? De juglar a juglar. ¿Ya? Dice, oh, manito, para que entretengas a la gente, mira, sácate esto. Y se ponía a tocar y a cantar, y se la sabía de memoria, y el otro le escuchaba, oh, está chévere, ¿no? Ah, está bien. ¿Cuánto te han dado por eso? Ah, me han dado 50 solcitos nomás. Pero aquí en el cerro de acá nomás, si te vas al cerro de la vuelta, de repente te dan más. O puede ser, ¿no? Ya se iba, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Más o menos esa era la cuestión, ¿ya? Solo que en España los cerros no son tan grandes como acá, ¿no? Ya, muy bien, ¿ya? De repente ibas al cerro y te encontrabas caracoles, hermano. Triste la vida, ¿ya? Muy bien, por eso había que ver a dónde ibas a ir, ¿no? Tenías que ser negociante, literato, payaso a la vez, todo a la vez, ¿no? Para que salga bien las cosas. Los temas son heroicos y son nacionales, en su mayoría, La métrica es irregular. Es decir, las sílabas métricas no miden igual, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando desarrollemos la clase que viene en el cantar del Meosis. No miden igual las sílabas métricas. Es de forma oral, ¿ya? Es decir, no habían escrito sobre el máster de juglaría. Eso ya luego se ha transcrito propiamente con el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta época no existía la imprenta. Lo que podías hacer era agarrar el escrito, ¿ya? Y transcribirlo así con tu puño, así como la pluma, ¿ya? No había la imprenta, entonces tú no le podías dar a la gente esos folletitos para que leyeran y te acompañaran. A ver, muchachos, la número 1. Y ahí todos se ponían, no. La gente te tenía que escuchar. Y por eso tenías que tener una vestimenta pintoresca, llamar la atención, ser medio bufón, medio payaso para que puedas llamar su atención, ¿no? Eso sí, esa técnica siempre ha funcionado, ¿no? Puede que yo te esté contando una historia de forma seria, seca, y la gente no le va a llamar la atención, pero si te haces el payaso, eso funciona, ¿no? Si no, mírate. Muy bien. Entonces, siguiente, el tono épico, propio del cantar de gesta. Entonces, si bien es cierto, era chistoso todo, era gracioso todo, siempre había un tono de enaltecer al caballero. Y hay que hacer perdurable en la memoria la gesta del caballero. Lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que pasar para que tú estés viviendo muy comodín ahí, ¿ya? Hay una historia de sangre, una historia de sufrimiento detrás. Entonces, eso se puede ver reflejado en el cantar de gesta. Las rimas asonantes, que también tiene que ver con teoría de literatura. Rimas asonantes, es decir, ¿sabes qué es la rima, sí o no? ¿No? En cada verso, ¿no? Cada verso que es de métrica irregular, la última sílaba, que en este caso podría haber sido rima consonántica, no llega a ser rima consonántica, porque las últimas sílabas no llegan a rimar, solamente riman las últimas vocales del verso, ¿ya? Entonces por eso le llamamos rima asonante
o rima imperfecta también. ¿Qué estará diciendo el profesor? No entiendo nada. Bueno, en las siguientes clases vamos a poner ejemplos concretos. Ahora solamente lo pongo y nada más. Es realista, porque en España no hay mucha ficción, no hay fantasía. Por ejemplo, si tú te vas a otros cantares de gesta, como el cantar de los Nibelungos, donde está un dragón, o el Beowulf, donde hay un monstruo, un ogro, y su madre, la madre del ogro, y dragones, y un montón de cosas bien chéveres, bien entretenidas. Bueno, a mí me gusta lo fantasioso bastante. Aquí no, pero por ello, no deja de ser interesante, ¿ya? Pero los españoles son mucho más realistas con sus cantares de gesta, ¿ya? Vale decir, a diferencia de los alemanes o de los ingleses, por ejemplo. Y en España siempre va a girar en torno a la reconquista española. El enemigo, el malo, no va a ser un dragón, no va a ser un ogro, sino va a ser un árabe, ¿ya? Si un árabe me está escuchando, no, amigo, no he querido decir eso, no me mates, ¿ya? La cuestión es así, que el enemigo era el árabe, era así, ¿ya? Y eso tiene que ver pues por la invasión árabe, ¿no? Que estuvieron 700 años aquí, en España, ¿no? En España. Muy bien, ejemplos de los cantares de gesta más conocidos. El mío, Silbro, es un clásico, vamos a ver la siguiente clase. Los 7 infantes de Lara, la crónica de los 20 reyes también, el cantar de Rodrigo, en fin, casi todos hablan de la misma cosa, que van a exaltar la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, que históricamente sí existió, pero hay versiones de historias diferentes según sea el caso. Muy bien, amigos, recuerda que la tarea son las 15 preguntas del Ahora hazlo tú para clavetear simplemente. Te saludo el profesor Jonathan Mostacero. Ten un excelente día. Chau.